Si decimos que la individualidad es nota propia de la noción de persona, ¿cómo se relaciona el problema del principio de individuación con el problema de la personalidad metafísica? ¿Cómo se explicaría la personalidad metafísica partiendo de las distintas soluciones que han propuesto las escuelas al problema de la individuación? La nota de individualidad es una nota constitutiva del ser de la persona que se expresa claramente en la definición de Boecio, ¿no?, como sustancia individua de una naturaleza racional, o sea, espiritual. Nunca se habla de persona para hablar de la naturaleza común, sino solamente para hablar de la sustancia individua de esa naturaleza, y siempre y cuando esa naturaleza sea de orden racional, espiritual. Por lo tanto, la razón de persona está intrínsecamente ligada a la de individualidad, o, para ser más amplios, a la de singularidad. Digo esto de ser más amplios porque basta recordar al respecto que Santo Tomás, en su vocabulario propio, liga la individualidad a la singularidad física, es decir, a la singularidad de los individuos de una especie corpórea, mientras que el término singularidad sí lo usa para hablar de singulares de naturaleza puramente espiritual, como el caso de los ángeles, ¿no?, a los que se niega a darle el nombre de individuos. Por eso dije que singularidad podemos extenderlo o ampliarlo analógicamente más allá de lo que es la individualidad, ¿no? Pero adviértase también que eso es un modo particular de hablar, porque podría decirse individuo también para referirse al singular de naturaleza espiritual, siempre y cuando no se ligue la individualidad a la materia como principio de individuación, que ahí viene el otro aspecto de la pregunta, ¿no? La materia como principio de individuación es una idea que procede de Aristóteles, ¿no?, y es de alguna manera fácil de entender para los seres corpóreos en general. Santo Tomás, tomando la noción aristotélica, la complica porque sostiene que el principio de individuación en los seres corpóreos es la materia delimitada o designada por la cantidad, lo cual implica ya una materia que cae bajo cierta determinación, porque es estar signada, ¿no?, o estar delimitada o acotada según cierta cantidad, implica por lo menos un respecto a algo que la determina, porque la materia de suyo no tiene delimitación alguna como principio, si hablamos de la materia prima, como principio de pura potencialidad que es, de manera que no habría allí una pura materia que fuese principio de individuación, sino la materia bajo cierto respecto de relación con la forma. Este es un tema ampliamente disputado en la tradición tomista, en el que no vale la pena entrar ahora, pero hay diversas opiniones acerca de qué significa el signata quantitate. Hay diversas interpretaciones de lo que significaría esa expresión de Santo Tomás, que Santo Tomás no expone ampliamente nunca. Es decir, Santo Tomás no se detiene jamás a explicar qué quiere decir con eso de signata quantitate referido a la materia. Lo explica muy sumariamente, lo dice o lo asienta más que explicarlo. Por eso el trabajo de los tomistas posteriores de tratar de explicitar qué quiere decir que la materia queda signada en cuanto a la cantidad o por la cantidad. En general, los tomistas tienden a advertir en esa
delimitación de cantidad, un cierto respecto, insisto, al menos trascendental de la materia a la forma, porque si no, no hay manera de entender en qué sentido la materia está definida o delimitada en cantidad, ¿no? Con lo cual ya no sería la materia de suyo y sin más del principio de individuación. Ahora bien, un problema más profundo que plantea este principio de individuación puesto en la materia, que insisto, no es una sentencia unánime de los escolásticos, sino que es propia de Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles en esto bastante de cerca, aunque no repitiéndolo sin más, San Buenaventura, por ejemplo, sostiene que la individuación viene de la composición de la materia y la forma, ¿no? Y otros autores buscan otros principios, pero volviendo a lo que quería decir, un problema de gran envergadura con respecto a la materia segnata quantitate como principio de individuación es el que se plantea en el caso del hombre. Santo Tomás lo aborda explícitamente, porque en la sustancia humana nosotros tenemos la composición de un principio espiritual con la materia. Y esa individualidad que resulta es una persona. La problemática que emerge a partir de allí es si toda la singularidad individual de esa persona viene de la materia, o solamente su individualidad en cuanto cuerpo, individuo. Porque que la individualidad corpórea tenga su raíz en la materialidad es algo que sigue sosteniéndose para el caso del hombre. Pero ya es mucho más difícil de advertir que el principio espiritual se pueda individuar por lo mismo, o por un respecto a lo mismo, es decir, por un respecto al cuerpo individuado, por ejemplo. Esto lleva a otro planteo en el ámbito de la tradición tomista, que es el de la individuación no en el orden material, sino en el orden espiritual. Y acá ya entramos en el problema de la persona, precisamente, ¿no? Porque el asunto es si la persona quedará individuada sin más por la materia. Y a esto se puede poner la objeción clara de que, siendo la forma de naturaleza espiritual y por tanto, como el propio Santo Tomás dice, cierta sustancia, incompleta en el orden de la naturaleza, pero sustancia, porque es capaz de subsistir aún separada de la materia, no se puede decir que toda la singularidad le venga a esta realidad espiritual que es el alma humana de la materia o del respecto a la materia. De ahí le vendrá una singularidad individual que tiene como alma de esta persona, porque la persona es el todo, la sustancia completa, pero no su singularidad como esta forma espiritual que es este alma. Y ahí es donde tenemos ya una singularidad de otro orden. Llamemos la singularidad o llamemos la individuación, esta ya no se le puede atribuir a la materia como raíz o como fuente, Uno acá, a su vez, se abren distintos caminos para responder al problema de qué es lo que singulariza a la forma espiritual por sí misma, La tradición tomista en general ha recurrido al mismo principio por el cual el todo subsiste, es decir, lo que se llama la subsistencia, que es una razón de terminación última del ser de la sustancia. En el caso del alma, sería su subsistencia propia como alma la que la individuaría aún separada, la singularizaría, para decirlo bien, en términos tomistas. Le da una singularidad propia, sea que se piense que esto es el acto de ser como en Capriolo, sea que se piense que es un modo terminativo que hace. Aunque el alma separada también se discute si se debe llamar o no persona, porque si la persona es el todo subsistente en la naturaleza, entonces la persona humana siempre implica el alma y el cuerpo, pero que el alma tiene
como forma separada de la materia, el alma humana, cierta personalidad, así como tiene cierta sustancialidad, es algo que tampoco cabe negar, a menos de caer en un extremo absurdo, ¿no? Es el alma de la persona, ¿no? Y por lo tanto tiene cierta personalidad. Aunque, así como tiene sustancialidad incompleta en el orden de la naturaleza, esta personalidad también se puede decir incompleta en el orden de la naturaleza, ¿no? No es la persona sin más, pero es un alma personal, ¿no? Es un subsistente en naturaleza espiritual y bajo ese respecto es persona, aunque esa naturaleza espiritual está incompleta porque no es meramente espiritual en su totalidad, sino espiritual y corpórea a la vez. El principio de individuación, si no es el acto de ser o no es un modo que termina a la sustancia, o en este caso a la sustancia incompleta que es el alma, ¿qué será? Acá es donde nos sale en cuenta, por ejemplo, otra opinión que es la de Escoto, ¿no? Escoto tiene una opinión muy interesante con respecto a la individuación que parece estar pensada claramente en relación con los seres de naturaleza espiritual como el alma humana, ¿no? Aunque él lo aplica en general a todo ente. Y es la individuación pensada en la línea de la esencia, no ya en la línea de algo que no es formal, no es determinativo, sino que es potencial, como sería la materia. Adviértase que en la línea de Aristóteles, que es la que recoge Santo Tomás y la tradición tomista, la individualidad vendría de lo potencial, no propiamente de lo formal. Mientras que Escoto piensa la individualidad como algo en la línea de la formalidad, lo primero que hay que advertir, es decir, en la línea de la determinación. Estos son problemas complejísimos realmente, pero que vale la pena pensar porque si no todo queda en la superficie, ¿no? La individualidad, ¿qué es esto de que la individualidad viene de la formalidad y no de la materialidad? Para que se advierta que ahí hay una problemática profunda desde el punto de vista filosófico, hago notar lo siguiente. Si uno dice que la individualidad viene de la materia como principio de potencialidad, lo que está presuponiendo es que la determinación común, específica, entraña en ella el todo de la formalidad esencial. La forma común de hombre es toda la determinación que tiene cada individuo humano. Lo que lo individua no es determinante, es determinable por la forma. Pero no habría nada determinante que distinguiese a este singular humano de este otro. En cambio, si pensamos, como en el caso de Escoto, el principio de individuación desde la línea de la formalidad, es decir, de la determinación, lo que estaríamos pensando es que el singular tiene en su esencialidad, desde el punto de vista de lo que la determina, también ciertas notas que lo hacen ser este singular por distinción a este otro. Son determinaciones, y por lo tanto pertenecen a la línea de la forma, que, digamos así, no especifican, sino que ultra especifican, ¿no?, al hombre para que sea este hombre o este otro hombre. Sí, lo especifican más allá de la especie, lo determinan más allá de su especificidad y lo hacen ser este hombre singular. Ese principio es el que Escoto llama ekcheitas, estidad, y que según él compone con la naturaleza común, la natura communis. Hago notar que cuando Santo Tomás pasa a explicar la singularidad de los ángeles o de los seres angélicos, de los espíritus puros, está pensando algo parecido. Porque al decir que cada singular angélico agota su especie, lo que está diciendo es que cada uno de ellos tiene una determinación, o sea, una forma,
que no solo lo especifica, sino que también lo singulariza, y que es la del solo. Tampoco podemos decir que ahí desaparece toda naturaleza común, porque todos esos seres, aunque cada singular agote su especie, son ángeles, ¿no? Son espíritus puros, o como se los quiera nombrar genéricamente, pero tienen algo que les es común en cuanto a determinación esencial. No son, desde el punto de la determinación esencial, realidades singulares que no tengan nada en común. Tienen una determinación que les es común, llamémosla genérica, si no se quiere decir específica, y una determinación última que los especifica y singulariza al mismo tiempo, ¿no? Pero ahí se está pensando que la singularidad no procede de la línea de la materia, sino de la línea de la forma. Cuando se piensa en la individualidad del alma humana, en cuanto ella misma es una cierta forma de naturaleza espiritual, pero que a su vez tiene sustancialidad, y por eso tiene que tener una singularidad propia, ¿no? Su sustancialidad no le viene de la composición como forma con la materia solamente, sino que le viene de su naturaleza de espíritu, y en cuanto que le viene de sí, tiene una sustancialidad singular que le es propia. Y ahí es donde cabe perfectamente aplicar una doctrina análoga, digo, a la de que Santo Tomás usa en el terreno de los ángeles, y es lo que algunos tomistas posteriores llaman la individuación metafísica, no ya física, sino aquello que singulariza al alma humana en el orden de su sustancialidad espiritual, ¿no? Más allá de la individuación por la materia señata quantitatis que afecta al todo compuesto. Obviamente que el singulum resultante es uno solo, pero que tiene una doble raíz de singularidad, podríamos decir, ¿no? Tiene singularidad en el mundo físico porque su forma recae sobre cierta materia delimitada por la cantidad. O sea, una materia que tiene respecto trascendental, por lo menos a esa forma, para que esta forma la determine a ser materia humana, ¿no? Y por lo tanto le dé el ser de cuerpo humano. Pero al mismo tiempo tiene la singularidad propia de una forma sustancial que es cierta sustancia, aunque incompleta en el orden de naturaleza, que es el alma misma. Y esa singularidad ya no es de orden físico, sino de orden metafísico. Porque allí es claro que sería absurdo pensar que toda la singularidad le viniese al alma como a una especie de cosa indeterminada y genérica de su respecto a la materia, ¿no? Cuando más bien ella tiene una singularidad propia que no se puede dejar de pensar, insisto, por su condición de ser cierta sustancia. No sustancia segunda, sino cierta sustancia primera, o sea, singular y concreta, ¿no? Y ahí entonces habría que pensar en la individuación que es de orden metafísico, porque su naturaleza espiritual no admite otro tipo de individuación o de singularización. Ahí también podríamos pensar en la exceitas de Escoto como un principio claramente aplicable, porque el concepto de la exceitas, si uno lo piensa con mayor profundidad todavía metafísicamente, implica algo que todavía no dije. Si nosotros hablamos del determinante intrínseco en cualquier sustancia, su forma, ¿no? Su forma sustancial, no tenemos que perder de vista que en toda la gran metafísica clásica, esa forma tiene un fundamento trascendente. Es decir, el ser hombre no existe en la realidad finita, sino porque existen seres sustanciales que participan de esa determinación hombre que es inteligida eternamente en la sabiduría divina creadora.
o sea, que está en la inteligencia de la causa primera, la causa ejemplar metafísica, ¿no?, de todo ente finito, la razón eterna, como diría San Agustín, del ser de la cosa finita, el arquetipo, el ejemplar, ¿verdad?, que está en la inteligencia divina. Ahora bien, el pensamiento de Escoto es que en la inteligencia divina no solo está la razón de ser hombre, sino también la razón de ser este hombre. O sea que la determinación que está en la inteligencia divina no es solo la de ser hombre, sino la de ser este Pedro o esta Antonia, ¿no? Hay una singularidad que está pensada también eternamente, ¿no?, de modo ejemplar por Dios, y que se participa en este singular concreto. O sea, es una doctrina de una enorme profundidad, ¿no?, que tiene que ver con la existencia de determinaciones en el orden finito que tienen que tener una causa adecuada en el orden de la causalidad primera. Si no, dejaríamos que el ente singular estuviese causado ejemplarmente solo en lo que tiene de específico o de genérico, pero no en su singularidad misma, ¿no? Ahora, lo que dice también muy inteligentemente Escoto es que nosotros, seres humanos, no tenemos potencia en nuestra inteligencia para formar conceptos de esa determinación singularizadora. Tenemos potencia para formar nociones específicas o genéricas, es decir, de la naturaleza común. Eso es lo que abstraemos con nuestra inteligencia, pero no la razón de ser este o este otro. Esa no la podemos captar nosotros, pero la capta la inteligencia divina, que es infinita en su perfección, ¿no? Pero que no la captemos con nociones nosotros no quiere decir que no exista. Esta es la idea de Scott. La tenemos que pensar como existente para poder explicar la singularidad última en la línea de la formalidad, ¿no? Este es un problema interesantísimo que en realidad podríamos decir que, si uno por lo menos en mi opinión, ¿no?, si uno lo piensa profundamente, es un problema que sigue abierto y que hay que ahondar constantemente, ¿no?, porque no parece haber una respuesta últimamente satisfactoria a ninguna de las opiniones de las grandes escuelas. Es un tema, como el mismo tema de la subsistencia, que es el otro asunto fundamental, es decir, aquello que termina a la sustancia como subsistente. Fíjense que la subsistencia es la otra nota fundamental que constituye a la persona, según la hemos definido, ¿no? La persona es el subsistente distinto de naturaleza espiritual. En el subsistente está la última singularidad y por lo tanto también la última individualidad, porque en la subsistencia esta sustancia se hace perfecta últimamente como sustancia y por lo tanto incomunicable, es decir, inasumible por otra. De modo que la subsistencia sería la razón última de singularidad. Y eso coincide con el ser persona, ¿no? Es lo que hace subsistente. Cuando personas se usan como sinónimo de hipóstasis, se puede analogar a cualquier ente independientemente de su naturaleza, ¿verdad? Ahí tenemos lo que suele llamarse a veces la personalidad metafísica, en el sentido de que es el carácter hipostático de cualquier sustancia, sea de la naturaleza que sea, aun cuando no sea de naturaleza espiritual, ¿no? Pero en realidad el problema es agudo y es arduo cuando uno lo piensa desde la inteligencia humana aplicado a la sustancia de naturaleza espiritual, es decir, al hombre, ¿no? Pero lo que hace que una sustancia sea hipóstasis, es decir, tenga esa ultimidad que la cierra como sustancia y la hace incomunicable, eso es lo que llamamos subsistencia. Y la subsistencia es la última individuación, pero no ya de orden físico, sino claramente de orden metafísico, porque aun cuando la pensemos para un ente corpóreo, la subsistencia no es la individualidad, la mera individualidad, ¿no? Que coincidan de hecho es una cosa, pero no se las puede identificar sin más, porque estamos pensando dos razones distintas en el orden ontológico: la que individúa en la especie y la que termina la sustancia y la completa últimamente como sustancia, haciéndola incomunicable a otra sustancia. Ahora, solo una sustancia individua puede subsistir, o mejor dicho, solo una sustancia singular, para tomar toda la amplitud analógica del problema, ¿no? Solo una sustancia singularizada es una sustancia que puede subsistir.
La subsistencia hay que pensarla como una perfección ulterior a la que sustancializa y a la que individua, ¿no? Uno puede decir que el hombre queda sustancializado por la unión del alma y de la materia, ¿no? Del alma espiritual y la materia, y resulta una sustancia humana, ¿verdad? Esa sustancia humana, si es sustancia primera, es individua, ¿verdad? Individualizada por la materialidad, singularizada por el ser singular de la forma, que es a su vez sustancia espiritual, ¿no? En dos planos distintos y concurrentes, pero últimamente a su vez queda terminada en su singularidad por la subsistencia. Ahí hay otro problema más. Esto es lo que quiero hacer notar, ¿no? La subsistencia es lo que la perfecciona últimamente como singular y como individuo a la vez, porque la clausura a la razón de parte. Es decir, imposibilita que sea parte metafísicamente de otra sustancia que la incluye. Y por lo tanto, en ese clausurarla en el orden metafísico le da su singularidad final, terminativa. La hace singular, perfecta e incomunicablemente singular, o singular sustancial, perfectamente sustancial e incomunicablemente singular, que sería la razón última de perfección de la persona en el orden metafísico. Cuando tenemos una sustancia espiritual o de naturaleza espiritual o racional subsistente, ahí tenemos una persona. En cualquiera de las líneas que pensemos esto, desde la individuación por razón de la materia, desde la individuación o singularización en el plano del ser espiritual del alma humana, y en la última perfección de la singularidad sustancial, que es el ser hipostático, o sea, la subsistencia, ¿no? Lo que advertimos es que la persona es en el orden del ser sustancial la máxima perfección. Y por eso, de aquí se sigue una consecuencia, y es que el ser divino no se puede pensar por analogía, sino como ser personal. Nuestra inteligencia humana finita no puede alcanzar cómo es ese ser personal de ninguna manera, pero el ser personal hay que predicarlo de la sustancia divina aún en metafísica filosófica, ¿no? En teología filosófica.